Muy buenos días, me llamo Roberto Breker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy vamos a hablar de la ley o la gracia. La ley o la gracia. ¿Cuál de los dos? Vamos a empezar en Juan 1:17. Juan 1:17. Porque aquí la palabra de Dios nos enseña que hay una diferencia entre la ley y la gracia. Muchos no entienden esto hoy en día, pero es importantísimo entender la diferencia entre la ley y la gracia. Juan 1:17 dice, porque la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Otra vez, la ley dada por Moisés, mas la gracia vino por Jesucristo. Ok, algo que debemos entender, y aquí voy a poner, ¿verdad? Aquí está Adán, y aquí está el Señor Jesucristo. Y sabemos que en el Antiguo Testamento había la ley. Y la ley vino de Moisés, la Biblia dice. Moisés, lleva un acento, ¿verdad? Pero hoy en día, según la palabra de Dios, estamos abajo de la gracia. La gracia. Entonces, hay una diferencia. ¿Sabes qué? Esto es el Antiguo Testamento. Esto es el Nuevo Testamento. Pero hasta hoy en día, hay muchos que dicen que son cristianos, que dicen, debemos seguir la ley para ser salvos. ¿Cómo es posible cuando no vivimos aquí antes de Cristo, vivimos allá después de Cristo? Los que enseñan esto están muy apartados de la palabra de Dios. Porque la salvación en este tiempo en que vivimos, estamos aquí, muy cerca del rapto. Estamos en el tiempo que se llama la iglesia. Es un tiempo de gracia. Somos salvos por fe. Entonces, aquí vivimos en este tiempo, no aquí. Y aquel versículo que acabamos de leer, dice que de Moisés vino la ley. Pero hay un contraste, ¿verdad? Dice, pero por Jesús vino la gracia. Entonces, ¿dónde estamos ahora? ¿Abajo de la ley o en el tiempo de gracia? Aquí estamos. Y este video, quiero enseñar de la Biblia lo que es la ley y lo que es la gracia. Y cómo, si usted es uno de aquellos que quiere decir estamos abajo de la ley, ok, hay algunas cosas que debe hacer para estar debajo de la ley. Vamos a ver si usted en realidad está abajo de la ley. Vamos a ver. La pregunta es, ¿estamos bajo la ley o bajo la gracia? Vamos primeramente a ver la ley, después vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de la gracia. Entonces, vamos a Gálatas 5:3. Gálatas 5:3. Es importante entender la diferencia entre la ley y la gracia. Y Gálatas 5:3 dice así, y te recomiendo tomar su Biblia y buscar los versículos conmigo, por favor. Gálatas 5:3 dice, y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Ahora mira versículo 13 de capítulo 6. 6:13 dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, mas quieran que os circuncidéis vosotros por gloriarse en vuestra carne. Si tú quieres estar debajo de la ley o bajo la ley, necesitas primeramente ser circuncidado. ¿Sabe qué es? Es cortar el prepucio, se llama, ¿verdad? Es cortar un parte de su cuerpo. Hay muchos hoy en día que dicen, oh, somos bajo de la ley. Por ejemplo, los séptimos días adventistas, o los metodistas, o otra denominación que dice, no, tenemos que guardar la ley para ser salvo. Ok. ¿Cuándo se hicieron la circuncisión? ¿Cuándo fueron circuncidados?
la mayoría de la gente de hoy que dicen que están que están bajo la ley, nunca ha pasado esto a ellos. Nunca se circuncidaron. Entonces, ¿cómo pudieron ser bajo la ley cuando no, según lo que dice la ley, nunca pasó el primer paso? Es el primer paso para los que quieren estar bajo la ley. Pero los que hoy dicen, no, somos bajo la ley, nunca se circuncidaron. Entonces, ¿cómo pudieron ser bajo la ley? No pueden hasta que están circuncidados. Número 2, Hebreos 7:11. ¿Están conmigo? Hebreos 7:11. Si quieres vivir bajo de la ley, hay que circuncidarse primeramente. Hebreos 7:11 dice, si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, y mire lo que dice, porque debajo de él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote? Y más habla. Pero este versículo dice que Dios dio a los sacerdotes la ley. Y los sacerdotes dieron al pueblo. Entonces, para vivir bajo de la ley, tienes que ser un judío. ¿Eres un judío usted? Hoy en día muchas iglesias y denominaciones enseñan que hay que guardar la ley para ser salvo. Pero ni son circuncidados, ni son judíos. Entonces, jactan de algo y nunca han hecho tal cosa. Bueno, vamos a Romanos 10:5. Entonces, la pregunta es, ¿eres bajo la ley? Hoy muchos dicen, sí, estamos bajo de la ley, la salvación es por la ley. Entonces, hay que hacer la circuncisión. Hay que convertirse a judaísmo si quieres estar bajo la ley. Hay que convertirse en un judío. También Romanos 10:5 dice, porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que aquellas cosas hiciere, vivirá por ellas. Si quieres estar bajo de la ley, hay que hacer todo que dice la ley. ¿Has hecho todo lo que dice la ley? Pienso que no. Porque la ley es más que solamente los 10 mandamientos. Hoy en día hay gente que piensa, no, la ley es solo los 10 mandamientos. Mentira. He leído que hay más que 1500 mandamientos en el Antiguo Testamento. ¿Has cumplido todo? 1500 mandamientos en la ley. Mucho más que solo 10, ¿verdad? ¿Has hecho todo lo que dice la ley? Miren lo que dice el Señor Jesucristo acerca de esto. Juan 7:19. Juan 7:19. Así dice la palabra de Dios en Juan 7:19. Dice, ¿no os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros guarda la ley. Ninguno de vosotros guarda la ley. Cristo Jesús está hablando a los judíos, a los fariseos, a los líderes religiosos en el tiempo de Jesús. Y dice que nunca has guardado la ley. ¿Por qué? Porque trataron de hacer todo, pero fueron mentirosos. Entonces, uno tiene que hacer todo lo que dice la ley. ¿Y sabes qué? Ofender en un puntito, uno es culpable de todo. Santiago, ¿cómo dice? Santiago 2:10. Jacobo o Santiago 2:10. Dice en Jacobo o Santiago 2:10, un versículo que dice, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley, y sin embargo ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos. Culpado de todo. Entonces, hasta los judíos no pudieran guardar la ley. ¿Sabes qué? Ninguna persona en el mundo que ha vivido guardó la ley en todo. La Biblia dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Solo uno, Jesucristo, guardó la ley sin pecar ni una vez, porque Él era Dios, es Dios. Dios guardó la ley.
Ningún hombre que ha vivido en el mundo ha guardado la ley. ¿Por qué? Porque es imposible guardar la ley con una naturaleza de pecado. Algún día vas a pecar. Todos pecan. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en el Antiguo Testamento, Dios dio un escape, ¿verdad? Dios dio algo. Si uno pecó, Dios le dio la oportunidad de tener remisión de tal pecado. Por esto leímos en Hebreos 9:22. Y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces casi todas las cosas según la ley son purificados con sangre. Ahora no puedo dibujar bien, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento, si uno había pecado, Dios mandó que mataron a un cordero. Y por el derramamiento de sangre de tal cordero, uno pudiera tener remisión del pecado. Entonces, Dios sabía que nadie pudiera guardar la ley en todo. Entonces escribió en la misma ley que cuando pecas hay que sacrificar una expiación de sangre. Entonces, ¿cuántos de ustedes han matado un animal? Para guardar la ley tiene que sacrificar animales. Oiga bien de lo que estoy diciendo. Hay muchos hoy en día que dicen que somos salvos por la ley. Hay que guardar la ley para ser salvo. Ok, según la palabra de Dios, si uno quiere guardar la ley, primeramente, el primer paso, tiene que ser circuncidado. ¿Eres circuncidado usted? Número 2, tiene que ser judío. Los que dicen, guardo la ley, ¿eres judío? Número 3, tiene que hacer todo lo que la ley dice. ¿Has guardado toda la ley? Claro que no. Eres mentiroso. Todos han mentido. Todos son pecadores. ¿Ok? Pecaste. Entonces, ¿cuándo sacrificó a un cordero por sus pecados? Porque la ley demanda el sacrificio de sangre cuando uno peca. ¿Cuándo fue la última vez que usted sacrificó a un cordero? Nunca, ¿verdad? Hasta los judíos tampoco. La nación de Israel que está ahí en Israel ahora mismo no hace sacrificios. Están esperando la construcción de su templo. Y la Biblia dice que en la tribulación, en aquel tiempo, va a pasar. Ellos van a reconstruir el templo y allí van a sacrificar otra vez. Aquí está el milenio. Entonces, en el futuro, los de Israel pueden tener un sacrificio otra vez de un animalito. Pero hoy en día, ni hacen. Entonces, ¿estás bajo la ley usted? Mentiroso eres. Nadie está bajo la ley hoy. Porque esto tiene que pasar si estás bajo la ley. Muchas denominaciones dicen somos cristianos y quieren poner a la gente bajo la ley, pero no enseñan lo que la ley enseña. ¿Me explicas? Entonces la pregunta es, ¿eres circuncidado? ¿Eres judío? ¿Has guardado en todo? No, solo Jesús guardó en todo. Entonces cuando pecaste, cuando cuando hiciste su sacrificio de sangre. Nunca. Entonces no estás guardando la ley. ¿Qué es la ley? Vamos a ver lo que es la ley. Vamos a Romanos 3:20. Ni saben lo que es la ley. Mucha gente de hoy no conocen lo que Dios dice de la palabra de Dios. Romanos 3:20 dice: por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él. Entonces, ¿quieren justificarse por seguir la ley? Tal versículo dice que ninguna carne se justificará delante de la ley. Es imposible ser salvo por guardar la ley. Pero al fin del versículo dice, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué es la ley? Número 1, conocimiento de pecado.
Entonces la ley nos dice lo que es el pecado. Dios dio la ley y dice, no harás tal cosa, no harás tal cosa. ¿Por qué? Porque está enseñándonos que hacer tal cosa es pecar, es pecado. Entonces la ley es el conocimiento del pecado. Aún más, Romanos 4:15 dice, por cuanto la ley obra ira, porque de donde no hay ley, ahí tampoco hay transgresión. Entonces la ley también se llama transgresión. Perdón, el pecado también se llama transgresión. Hacer mal es transgresar la ley. Todos que están bajo de ley pecan contra la ley. Nunca ha habido una persona que guardó la ley por toda su vida y murió sin pecado. Solamente Jesucristo. ¿Entienden? ¿Qué es la ley? Vamos a Romanos 7:12. La ley es el conocimiento del pecado. También Romanos 7:12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. ¿Qué es la ley? La ley es santa. ¿Por qué es santa? Porque nos enseña la santidad de Dios. Nos enseña lo que Dios quiere. Dios dice, no hará tal cosa, no hará. Dios quiere que vivimos santos, claro, pero no podemos porque somos pecadores. ¿Qué más es la ley? Romanos 7:1 dice, ignoráis, hermanos, pues hablo a los que saben la ley, que la ley tiene dominio sobre el hombre, entre tanto que vive. Entonces la ley tiene dominio. Entonces la ley es como un amo. Y nosotros somos como esclavos. Entonces si uno está bajo de la ley, es un esclavo a un amo, según la palabra de Dios. Porque la ley tiene dominio sobre uno. Entonces, si uno tiene que estar bajo de la ley, hay que hacer la ley, no por gusto, no porque quiere, pero porque la ley demanda, hay que hacer tales cosas. Y la mayoría de la gente que dice que guardan la ley, nunca han hecho estas cosas. Entonces no están bajo de la ley, no guardan la ley. ¿Qué más? Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3, la palabra de Dios dice así, 3:10. Gálatas 3:10 hasta 13 dice, porque todos los que son de las obras de la ley, debajo de maldición están. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Mas que por la ley ninguno se justifica delante de Dios. Es manifiesto porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe, antes el hombre que las hiciere vivirá en ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en madero. Entonces la ley, según la palabra de Dios, es una maldición. Y usted que quiere ponerse bajo de la ley, eres maldito, según la palabra de Dios. Maldito eres si piensas que puedes ser salvo por la ley, porque la ley es una maldición. Hay que pensar en esto. Pero la Biblia dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Somos salvos por fe, no por obras. Aquí la salvación en el Antiguo Testamento era por hacerlo, por obras. Pero aquí por fe, no por obras. Para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué más? Gálatas 3, 23 y 24. Esto es importantísimo. ¿Por qué dio Dios la ley? ¿Por qué nos dio la ley Dios? Por esta razón. En Gálatas 3, 23 y 24. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados debajo de la ley. Pablo está hablando, diciendo, nosotros judíos, antes que vino la fe, entonces estamos ahora en la fe, vino la ley. Y dice, estábamos
guardados debajo de la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. Bueno, ahora está revelada, somos salvos por fe. Mire el versículo 24. De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Jesús. La ley es un ayo para traernos a Cristo. Ayo. Para que fuésemos justificados por la ley. Entonces, ¿la ley o la fe? ¿Cuál es? Es la fe. Es por la gracia que somos salvos hoy en día. Entonces, Dios nos dio la ley en el Antiguo Testamento. Los judíos tenían que guardar la ley. Y el propósito era para apuntarles o para mostrarles Jesús. Porque la ley es el ayo para traerlos a Jesús. La ley debe enseñarme que no puedo salvar a mí mismo. Necesito a Jesús, quien puede salvarme por fe. Amén. Miramos entonces lo que dice la Biblia de la gracia. Hemos visto este lado. La ley es así, antes que Cristo murió. Y para estar bajo la ley, si uno quiere vivir bajo la ley, tiene que ser circuncidado, tiene que ser un judío, tiene que hacer todo. Y cuando no puede, cuando fija en su mente, cuando mira, he pecado, no puedo guardar la ley en todo, tiene que sacrificar a un animal. Ninguno de vosotros que están mirándome ahora, escuchando, has guardado la ley porque nunca ha hecho esto. Entonces, por esto no puede ser salvo, por esto tiene que venir al otro lado, la gracia. Ahora vamos a ver lo que la Biblia dice de la gracia, de la salvación. Romanos 8. Espero que me puedan entender. Aprendí cómo hablar en español en Honduras. Sé que no hablo bien, pero lo más que puedo, quiero darles lo que la Biblia enseña. Amén. Para mí, la palabra de Dios es importante y hago lo que puedo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Romanos 8, 2 y 3. Dice, Romanos 8, mira, versículo 1, empezamos. Romanos 8:1. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire, la ley es una maldición. Está condenado abajo de la ley, maldito. Pero ¿qué dice este versículo? Que no hay, ¿qué? Que no hay condenación abajo de la gracia. Ya no estamos abajo de la maldición, de la condenación. En Cristo no hay condenación, porque tenemos salvación por la gracia. Versículos 2 y 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bajo de la ley somos librados. Librados de la ley por Jesucristo. Más dice, y de la muerte, porque lo que era imposible a la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y por el pecado, condenó al pecado, ¿dónde? En la carne. Entonces Cristo mismo fue hecho la maldición y murió, y cuando murió nos libró de la ley. Pura Biblia. Leo solamente las enseñanzas de la Biblia. Hay muchos equivocados, hermanos, amados, que prediquen, no, es por la ley que somos salvos. Oiga bien lo que dicen los versículos que vamos a leer. Porque según la palabra de Dios, no estamos antes que Cristo murió. Ahora estamos después que Cristo murió, en el Nuevo Testamento. Y el plan de Dios para los que quieran o deseen ser salvos es por fe, por la gracia de Dios. Efesios 2:15. Bueno, voy a leer versículo 13 primero. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Oiga muy bien. Cristo es mi sacrificio. Derramó su sangre en la cruz. Bajo la ley, si yo hubiera pecado, necesito un cordero.
Y yo mismo necesitaba matarlo. Pero Cristo vino, el Cordero de Dios, dice. Y Él murió por mí. Y mire lo que pasó cuando Él murió, como mi expiación, como mi sacrificio. Mire lo que dice. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos ha hecho uno y ha derribado el muro entre medio que nos separaba. Oiga versículo 15. Habiendo abolido en su carne la enemistad, aún la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para firmar en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo paz. Haciendo abolido en su carne. Entonces la ley es abolida. Es decir, que Cristo abolió la ley cuando Él murió en la cruz. No se puede negar. No puedes negar lo que dice aquí. Cristo abolió la ley según este versículo. Ya no estamos abajo de la ley. Estamos bajo la gracia y somos salvos por la fe. Más versículos. Hasta ahora muchos no quieren escuchar. Muchos niegan que somos bajo de la gracia. Es que ellos quieren su propia justicia. Quieren decir, no, soy justo por mis obras. No podemos ser justificados por las obras. Solo podemos ser salvos por la justificación, la justicia, por la justicia de Cristo, por lo que Él ha hecho. Bueno, Romanos 10:4. Oiga muy bien lo que esto dice. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces, este versículo dice que Cristo es fin. ¿Cómo dice el versículo? Es el fin de la ley. La ley terminó cuando Cristo murió. Él es el fin de la ley. ¿Cómo podemos estar bajo de la ley si Él terminó y abolió y nos libró de la ley? Es la Biblia, es lo que dice. Romanos 6. Muy claro lo que dice aquí. Romanos 6:14. Porque todavía hay gente que dice, no, estamos bajo la ley. Oh, ¿de veras? Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y es muy importante. Dios dice en Romanos 11:13 que Dios llamó a Pablo para ser el apóstol a los gentiles. La ley fue dada a los judíos. Entonces judíos tenían que guardar la ley. Pero Dios llamó a Pablo para ir a los gentiles. ¿Cómo lo voy a poner? A los gentiles. Y si tú no eres circuncidado, pues tú eres un gentil. Esto es el evangelio que Dios dio para nosotros hoy en día. Se encuentra en 1 Corintios 15, 1-4. Y es importantísimo entender que no estamos bajo la ley, sino bajo la fe, la gracia. Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Y oiga lo que dice. Porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No puedo explicarlo mejor. La Biblia no puede decirlo más claro. Somos salvos por la fe, bajo la gracia, no por hacer las obras de la ley. Más, ¿qué dice? Bueno, otra vez, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. Y 15. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos debajo de la ley, sino debajo de la gracia? No lo permite Dios. 2 veces. No estamos bajo de la ley, estamos bajo la gracia. Ahora, Gálatas 2. Gálatas capítulo 2. Me dicen, ¿por qué estás tan enojado? No estoy enojado, pero me duele mucho que la gente dice, hay que guardar la ley. Cuando esto es como guardar la ley. No guardan la ley los que dicen que deben guardar la ley.
Y los que quieren negar esto y poner a la gente bajo de la ley, están poniéndoles bajo de una maldición. Y los que piensan que son salvos por la ley, ¿dónde van a ir cuando mueran? Al infierno por toda la eternidad. Qué triste que hay gente que quieran pensar que somos aquí y quieren negar lo que Dios nos dice, que la salvación es por la fe. Quieren negar lo que Cristo ha hecho. Por esto, Gálatas 2:19. Porque yo por la ley soy muerto a la ley a fin de que viva para Dios. Soy crucificado con Cristo, versículo 20. Mas vivo ya, no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe, no por la ley, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, dice Pablo, versículo 21. Porque si por la ley es la justicia, entonces Cristo murió en vano. Cristo murió en vano. Pablo dice, estoy muerto a la ley. Y si la salvación viene por la ley, entonces Cristo murió en vano. ¿Cuántos piensan que Cristo murió en la cruz en vano? ¿Cuántos piensan que Cristo para nada murió? Vino a este mundo, vivió 33 años, nunca pecó, guardó la ley en todo Jesús. Y murió por absolutamente nada. ¿Por qué murió Cristo? Ninguna razón. Mentira, murió para darnos la salvación por la fe. Porque Él nos libró. Él es el fin de la ley. Y estamos muertos a la ley, según la palabra de Dios. Más, Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 hasta 4 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos libertó. Entonces estamos librados en Cristo de la ley. Con que Cristo nos libertó. Y no volváis otra vez a sujetaros bajo el yugo de servidumbre. Y dice, aquí yo Pablo os digo que si os circuncidaréis, Cristo no os aprovechará nada. Si quieres guardar la ley hoy y circuncidarse, Cristo aprovecha nada. Murió por nada. Entonces, dice el versículo 3, y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Hacer toda la ley. Hacer toda, dice así. Y así en versículo 4 dice, vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Los que quieran estar bajo de la ley están vacíos de Cristo. Nunca han llegado a la salvación. No son salvos porque niegan lo que Cristo hizo por ellos. Wow. Wow. Vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Es importante. Me dices, pues solo lees de los libros de Pablo. ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque la iglesia, el tiempo de hoy, Pablo es nuestro apóstol. Romanos 11:13. Dios escogió a Pablo a predicar a nosotros gentiles. Y él predicó el evangelio de la salvación. Y dice en 1 Corintios 15:1-4 que somos salvos por medio de este evangelio, por fe. Hay que leer la Biblia y entenderlo bien. Hay que trazar bien la palabra de Dios. Romanos capítulo 7, versículo, vamos a buscar versículo 6. Dice, mas ahora somos libres de la ley. Libres de la ley. Qué claro, ¿verdad? Está hablando Pablo y dice, mas ahora somos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en que nos detenía presos, para que servamos en novedad de espíritu y no en vejez de la letra. Entonces somos libres de la ley. No estamos bajo la ley. Ok, más. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16.
Yo sé que hay algunos mirando a este video diciendo, no, no es cierto, estamos bajo de la ley. Por la enseñanza que recibiste de su iglesia está pensando, no, 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 es por la ley todavía. Entonces, ¿qué estoy leyendo? Leo la Biblia que dice que no, pero tú tienes que negarlo, pues estás negando lo que hizo Cristo por tus pecados. Pero mire lo que dice Gálatas 2:16. Y dígame cómo puedes negar lo que dices así, lo que dice así. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es, oiga bien, no es justificado por las obras de la ley. Este versículo dice que no es justificado por las obras de la ley. ¿Cómo está justificado? Pues dice, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. En ninguna manera puede ser salvo por guardar la ley. La salvación solo viene por la fe en la obra terminada de Cristo Jesús. ¿Cómo puedes negar la palabra de Dios y enseñar que por la ley somos salvos, cuando hemos leído muchos versículos que muestran que es por la fe que somos salvos y no por la ley? Aún más, Romanos 4. Ya vamos a terminar muy pronto, pero hay que buscar conmigo los versículos, por favor. Es la cosa más importante en todo el mundo, es ver cómo ser salvo. Romanos 4:4 dice, empero al que obra, no es imputado el galardón por gracia, sino por deuda. Mas al que no obra, sino cree, sino fe, cree en aquel que justifica al impío, dice, su fe le es imputada por justicia. Entonces la Biblia dice, no es el que hace obras, es por fe que uno es justificado o salvo. Vamos a Romanos capítulo 3. Yo acepté al Señor como mi Salvador, 29 de julio de 1992, cuando mi padre me mostró el versículo 25. Romanos 3:25. Yo voy a leer 25, pero quiero que veas lo que dice adelante o en los versículos después. Entonces voy a leer Romanos 3:25 al 28. Oiga bien lo que dice. Al cual Dios ha propuesto por propiciación, como un sustituto, el sacrificio, por propiciación, por la fe en su sangre. Hay que confiar en la sangre derramada de Cristo, no la sangre de un cordero. El cordero, la sangre de el cordero de Dios. Dice, para manifestación de su justicia. Es la justicia de Cristo que nos salva. No podemos ser salvos por nuestra propia justicia de guardar la ley. Dice, para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Dice, para manifestación de su justicia en su tiempo, dice, para que Él sea justo y el justificador del que cree en Jesús. Entonces, justificación o salvación es por creer en Jesús. Y versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Y oiga muy bien a versículo 28. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. Somos salvos por la fe, sin las obras de la ley. No somos salvos por la ley, somos salvos por la fe. Terminamos con esto. Gálatas capítulo 3 otra vez. Gálatas capítulo 3. Y tengo otro versículo después. Gálatas 3. Es importantísimo que uno entiende que la salvación no es por medio de lo que hagamos nosotros. Es por confiar, es por gracia y por fe en lo que Cristo hizo en nuestro lugar cuando Él murió en la cruz. Gálatas 3:11. Más que por la ley, ninguno se justifica delante de Dios. Es manifiesto porque el justo por la fe vivirá. No podemos ser salvos o justificados por la ley. Aquel versículo dice,
sino por la fe. Y mire lo que dice el versículo 12. Y la ley no es de la fe, antes el hombre que las hiciere vivirá en ellas. ¿Ok? Vive uno en esto, pero no va a tener vida eterna por esto. En la carne vive por la ley, pero si quieres la vida eterna es por la fe. Versículo 13. Cristo nos redimió. Aquí olvidé a escribir. Redimió. La redención viene por Cristo Jesús. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición en la cruz. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en madero. Mira versículo 14. Gálatas 3:14 nos dice: a fin dice, de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles por Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. El Espíritu Santo viene por la fe. Mira Efesios 1:13. Cuando creímos, somos sellados con el Espíritu Santo. Somos salvos por la gracia y por la fe. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, es pues el don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y mire el versículo 22. Gálatas 3:22. Más la escritura encerró todo debajo de pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creían. Estamos salvos entonces por fe, por creer. Antes bajo el pecado, antes bajo la ley. Ahora, después de Cristo murió, cambió. Somos salvos por la fe. ¿Por qué quieres vivir aquí antes que Cristo murió? ¿Por qué quieres ponerse bajo la ley? Cuando Dios dio el regalo más grande que todo, su propio Hijo, que pagó por todos los pecados para librarnos de la ley. Y dice que por fe en lo que Él hizo por nosotros, podemos ser salvos. Terminamos en Romanos capítulo 4. Si tú perteneces a una iglesia que dice que la salvación es por la ley, entonces estás equivocado. Y ellos también. Porque hemos visto hoy que la Biblia está en contra de los que prediquen la ley. Porque ninguna carne será justificada por la ley, según lo que hemos leído. No es mi opinión, es lo que la palabra de Dios dice. Terminamos con Romanos 4:13. Romanos 4:13 dice: porque no por la fe fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de fe. Porque si los de la ley son los herederos, hecha vana es la fe y anulada es la promesa. Mira versículo 15. Por cuanto la ley obra ira, porque donde no hay ley, ahí tampoco no hay transgresión. 16, y oiga muy bien a 16. Por tanto es por fe. Entonces, por tanto, salvación es por fe. Para que sea por gracia. Sea por gracia. A fin de que la promesa sea firme a toda la simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos vosotros. Los judíos en el Antiguo Testamento fueron salvos por guardar la ley. Pero algo pasó, vino el Señor Jesucristo. Después de Cristo había los apóstoles judíos que recibieron a Cristo como su Salvador. Fueron salvos por fe en Cristo, no por la ley. Nosotros gentiles también podemos ser salvos hoy por la fe y no por las obras. Es una enseñanza importantísima. Y la pregunta que tengo es: ¿eres salvo? ¿Eres salvo? Si tú piensas que debes estar bajo de la ley para ser salvo, ¿eres circuncidado? ¿Eres un judío? Yo pienso que no. ¿Puedes hacer todo lo que dice la ley? ¿Todos los 1500 mandamientos? ¿O has pecado? Si has pecado solo una vez, eres culpable de toda la ley, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿dónde está su sacrificio? ¿Dónde está el animal que sacrificaste?
delante de Dios. Nunca ha hecho, ¿verdad? No tienes que hacerlo porque Cristo vino. Y Juan Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados de todo el mundo. Y después de Jesús, Dios comenzó a trabajar en otra dispensación, en otra manera. Ahora no más la ley, sino la fe por la gracia de Dios. Porque Cristo vino y cuando somos salvos por la fe no hay condenación. Cristo nos libró de la ley cuando somos salvos. Cristo abolió la ley en la cruz, según Efesios. Es el fin de la ley. Nosotros que somos salvos por la fe, somos muertos a la ley, libres, porque estamos redimidos. Por Cristo Jesús tenemos la redención. ¿Eres salvo? Si no, hoy es un buen tiempo a aceptar al Señor como su Salvador. Si sí, entonces debes usar los versículos que hemos estudiado a mostrar a los perdidos que somos salvos por la fe y no por la ley. Gracias por ver este video. Espero que fue una bendición. Y si aceptas al Señor Jesucristo como su Salvador por medio de esta enseñanza, por favor envíanos una carta o un correo electrónico. Queremos regocijarnos con usted. Gracias por todo. Dios te bendiga. Adiós.